Video número 5 sobre teorías clásicas de la inteligencia para nuestros alumnos de técnicas psicométricas, Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Una vez revisados los conceptos fundamentales de la línea de Londres, en especial de su fundador, Charles Spearman, con su teoría ecléctica de los dos factores correspondiente a la línea de Londres, vamos a pasar a la línea conocida en la bibliografía como línea americana, que nosotros vamos a llamar línea estadounidense porque ese fue su país de aparición en el año 1938. Un autor llamado Thurston, en ese año, desarrolló la teoría de las habilidades mentales primarias. Este autor, como ustedes verán, nombró la palabra habilidades, ¿sí?, encabezando su teoría, negando la posibilidad de hablar conceptualmente del término inteligencia, porque sostenía que las habilidades eran independientes de un factor general que las aunara y que por lo tanto el concepto de inteligencia no era un concepto relevante. Esto se explicaba, según él, porque existe un desarrollo de las habilidades que es específico de cada persona. Cada persona tiene un perfil de habilidades completamente distinto del perfil de otras personas y al interior de cada uno de nosotros el desarrollo de las habilidades tampoco es parejo. Tenemos habilidades que son más sobresalientes que otras y algunas que son o que muestran un desarrollo mucho más pobre que otras habilidades. Es entonces que, de acuerdo, digamos, con este desarrollo teórico estadounidense, Thurston toma los factores específicos de la inteligencia de los que hablaba Spearman. Thurston se centra en 7 habilidades mentales primarias que para el caso no nos interesa demasiado que ustedes conozcan, ¿sí? Pero bueno, son aquellas que tienen que ver con los 7 subtests que tiene el test de aptitudes diferenciales, que nosotros vemos en la cursada, los DAT, Differential Aptitude Tests, ¿sí? Y cada una de esas habilidades que nosotros medimos en esos tests, que en realidad los llamamos test de aptitudes diferenciales por una cuestión de tradición, pero lo cierto es que es una batería de tests porque cada uno de esos tests son independientes del resto de esa batería. Entonces nosotros podemos tomar el test de cálculo solamente, ¿sí?, o el test de razonamiento verbal solamente, o el test de razonamiento mecánico solamente, o 3 de esos tests, o los 7 tests, ¿sí?, evaluando la totalidad de esas habilidades mentales primarias o evaluando solamente algunas de ellas. ¿En qué se apoyaba este autor Thurston para hablar de la independencia de habilidades y por lo tanto pensar que el concepto de inteligencia no era un concepto relevante? Se basaba en casos tales como los que podemos ver en una película que ya tiene cierta antigüedad, pero que fue bastante famosa en su momento, que es la película Rain Man. Uno de los personajes de esa película, interpretado por Dustin Hoffman, ¿sí?, tenía el papel de un autista de alto funcionamiento que, más allá de la patología autista, mostraba un achatamiento, vamos al plano cognitivo, un achatamiento general de todas sus habilidades mentales, excepto una habilidad que era la habilidad matemática, la habilidad de cálculo matemático, ¿sí?, que estaba hiperdesarrollada, pero no a un nivel común, habitual en las personas, sino a un nivel realmente genial. Entonces, este autor, basándose en este tipo de casos, que por supuesto no son casos de alta frecuencia de aparición en las poblaciones y que en su momento se lo llamaba a principios del siglo XX y fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a este tipo de casos, en lugar de llamárselos autistas de alto funcionamiento, se los llamaba idiots savants, en francés, idiotas sabios. Sepan ustedes que la palabra idiota, actualmente nosotros la utilizamos como un insulto, pero en ese momento en la psiquiatría y en la psicología se la utilizaba como un modo de clasificar las disfunciones intelectuales, ¿sí? Esos
idiotas sabios, llamados así en ese momento, saquémosle el tinte peyorativo que actualmente le podemos dar. En ese momento eran términos técnicos, ¿sí? Que luego por pasar al lenguaje vulgar y utilizarse de manera insultante y peyorativa, se eliminaron del lenguaje técnico, pero inicialmente era lenguaje técnico. Estos idiotas sabios, valga el contrasentido, eran personas que en líneas generales mostraban un aplanamiento de la mayoría de sus habilidades y el desarrollo de una de ellas o de un par de ellas de una manera sobresaliente. Por eso eran sabios. Entonces, esto da pie a la línea de Thurston para decir, para hipotetizar, que las habilidades son independientes y que no hay ningún factor común, ningún factor G que las reúna. Por lo tanto, podemos ser absolutamente brillantes en alguna habilidad y muy torpe en las demás. Por supuesto, la línea de Londres le contesta a estas hipótesis que no puede basarse en casos aislados en la población de poca frecuencia de aparición, como son los casos patológicos, para elaborar una teoría. Pero de todos modos, sustentándose en que las habilidades de los seres humanos son absolutamente variables intraindividualmente, es decir, al interior de un mismo individuo, este autor, ¿sí?, como pionero de esta línea estadounidense, sostiene el concepto de habilidades mentales primarias porque no dependen de ningún factor general de inteligencia y son independientes entre sí. Por lo tanto, los tests elaborados para medirlas son baterías de test que no llegan a ninguna puntuación total, sino que dan puntuaciones individuales, una por cada habilidad posible. Luego tenemos autores que, como Guilford, complejizan esta teoría, ¿sí?, y que combinan contenidos con operaciones con productos y dan lugar a una combinación de estos contenidos, operaciones y productos, y ya hablan de una cierta cantidad de habilidades que es mucho mayor que las 7 habilidades mentales primarias de las que hablaba Thurston. De todos modos, no importa esta cantidad de habilidades porque después de Guilford vienen otros autores que, si bien, como ven ustedes, son posteriores a la línea londinense porque su aparición es mucho más tardía, estamos hablando del año 38, del año 67, ¿sí? Pero complejizan la teoría, por supuesto, siempre cada vez más y siempre detectando mayor cantidad de habilidades, pero siempre negando la pertinencia de hablar del concepto de inteligencia como factor común a las habilidades y sosteniendo la independencia de estas habilidades mentales, ¿sí? Es así que entonces la línea americana se opone conceptualmente a la línea de Londres y elabora consecuentemente tests para medir habilidades independientes y no tests para medir la inteligencia general como derivan de la línea de Spearman, en donde o bien se mide la inteligencia general y sus habilidades mediante subtests, ¿sí?, o subescalas, o bien se mide alguno de los factores de la teoría, como por ejemplo el test de Raven, que mide solamente la capacidad eductiva, que es uno de los componentes del factor G. En este caso, en el caso de la línea estadounidense o línea americana, cada test, ¿sí?, mide una habilidad especial y podemos solamente trabajar con uno solo de esos test midiendo solamente esa habilidad o medir todas las habilidades que nos puedan parecer como importantes en ese sujeto a los fines de hacer una evaluación más completa, ¿sí? Pero siempre bajo la premisa de que esas habilidades son independientes. Entonces, cuando hablamos de independencia de las habilidades sin un factor general que las aúne, estamos razonando según un pensamiento de la línea estadounidense o línea americana. Vamos a dejar aquí y vamos a ver algunas teorías alternativas a esta polémica sobre la línea de Londres, que defiende el concepto de inteligencia y habilidades, y la línea americana o estadounidense, que defiende el concepto de habilidades independientes entre sí. Muchas gracias por su atención.